La persona que se ve en este video, captado por cámaras de seguridad, es Yolanda Martínez, una madre soltera de 26 años que justo ese día salió en busca de un empleo que le permitiese darle un mejor futuro a su hija. Por desgracia, fue la última vez en que se le vio con vida. La lucha por encontrarla fue asumida por su padre en cuerpo y alma, en contra del accionar de las autoridades que, a decir de muchos, tardaron demasiado en hacer frente a la grave situación. Te invitamos a ver hasta el final este caso ocurrido en México y que en la actualidad continúa sin respuestas. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Yolanda Martínez. Yolanda Martínez Cadena nació el 5 de octubre de 1995 en México y fue hija de Gerardo Martínez, un hombre que tras enviudar se convirtió en un padre soltero y amoroso que se ocupó de criarla a ella y a su otro hijo con el mayor de los esfuerzos. Porque Gerardo trabajaba descargando bultos para una empresa en el mercado de comestibles de Juárez, en el extrarradio de Monterrey, en Nuevo León, donde también vivía con su familia. Fue así, de a poquito y con paciencia, como el hombre fue comprando ladrillos para construir y mejorar la vivienda que ocupaban. Lo hacía en grupos de 5 o de 10, según cómo llegara el dinero. Para ayudarlo con la crianza de Yolanda, la niña de sus ojos contaba con la ayuda de su madre y de la madre de su esposa fallecida. Uno de los grandes sueños de aquel padre abnegado era ver crecer feliz a su hija y, en segundo lugar, lograr armar un bonito patio bien hecho para que todos pudieran reunirse en familia los días de descanso. Con el tiempo, Yolanda supo demostrarle con creces su enorme agradecimiento por haberse sacrificado siempre para que no les faltara lo esencial. De tal modo, padre e hija eran muy unidos y estaban pendientes el uno del otro. Incluso cuando a sus tempranos 20, tras quedar embarazada, Yolanda se marchó de casa para convivir con el padre de la criatura. Un par de años más tarde, después del nacimiento de su hija, que recibió el nombre de María Fernanda, la joven decidió separarse y desde entonces pasó a compartir la custodia con su ex. Fue así que a principios de 2022, Yolanda se mudó de nuevo con su padre, su hermano, su tío y su abuela en Juárez. La idea era organizarse para hallar un nuevo trabajo, pues había tenido que dejar el último empleo porque los horarios le impedían cuidar a su hija, entonces de 3 años, y que había comenzado el kinder. El 28 de marzo de ese año, Yolanda se dirigió hacia la colonia Constituyentes de Querétaro, también en el área metropolitana de Monterrey, donde vivía su abuela materna, para estar más cerca de la niña, que por esos días estaba con su padre. Durante toda la semana, Gerardo estuvo en contacto permanente con ella. El jueves
31 de marzo de 2022, media hora antes del mediodía, Yolanda salió de casa para supuestamente asistir a una entrevista de trabajo por la zona. O al menos, eso fue lo que pensó su abuela al ver que llevaba en sus manos una solicitud de empleo. La joven de 26 años vestía una blusa negra a rayas, pantalón de mezclilla azul, zapatos deportivos negros y bolso del mismo color, lo cual quedó grabado en cámaras de seguridad de las viviendas vecinas. En las imágenes se observa cómo la chica camina por la calle hasta dar vuelta en la esquina, donde ya no se logra apreciar. Antes de salir, Yolanda le avisó a su padre que, hacia el final de la tarde, ni bien se desocupara, pasaría a visitarlo. 2 días antes, ella había visitado el domicilio de su expareja en Guadalupe, en las afueras de la misma ciudad, para ver a María Fernanda. A la 1 de la tarde, su padre intentó llamarla a su celular, pero estaba apagado, de modo que asumió que quizás a su hija se le había descargado el teléfono. Cuando volvió a marcar, unas horas más tarde, todavía seguía sin señal. Fue ahí que Gerardo empezó a preocuparse y le envió un texto por mensajería instantánea. Pero justo después de decirse que seguramente al día siguiente tendría noticias suyas, Gerardo fue contactado por la abuela materna de Yolanda, quien le dijo muy preocupada que su nieta no había vuelto a casa. Desde entonces, el rastro de la joven se perdió. Al día siguiente, todavía sin noticias, la angustia se apoderó del padre y localizó a tías, primas y amigas de la joven. Pero nadie sabía nada de ella. Y aunque entre él y su hijo trataron de poner la denuncia por desaparición a través del sistema de internet de la Fiscalía, resultó que el mismo no funcionaba. Luego, una vez que se presentó en la comisaría, los agentes le dijeron a Gerardo que esperara en su casa, porque el grupo de búsqueda llegaría pronto para ponerse de acuerdo y montar la estrategia de búsqueda. El padre se fue aliviado, diciéndose para sus adentros que su hija estaría de nuevo con él en poco tiempo. Y ahí estuvo la tarde y llegó la noche con el teléfono pegado a la oreja, y llegó un día y después otro, y nadie sabía nada. Así las cosas, Gerardo asumió que o bien su denuncia no hizo efecto, o bien las autoridades se habían olvidado, así que volvió a llamar y le dijeron que no volviera, que fuera a trabajar y continuara con su vida como siempre, que la denuncia ya estaba hecha y solo restaba esperar. Pero aunque él se armó de paciencia, pasó toda una semana y ni el grupo de apoyo aparecía, ni su hija regresaba. Entretanto, ni él ni los suyos dejaron de intentar comunicarse con el teléfono celular de Yolanda, aunque fue en vano. Por lo demás, un par de testigos dijeron haberla visto en al menos 2 lugares diferentes el día de su desaparición. Fue por esos días que la familia encontró, sin ayuda de la Fiscalía, unos videos de las calles aledañas de donde salió la joven aquel 31 de marzo. Así, supieron que antes de las 10:30 de esa mañana, Yolanda fue a un ciberlocutorio a imprimir una solicitud de empleo, si bien no pudieron averiguar para qué empresa, que luego volvió a la casa de su abuela y que 1 hora después volvió a salir. Mientras su familia la buscó sin parar, sobre todo considerando que cuando volvieron acudieron a las autoridades, estas alegaron que la joven muy probablemente se había marchado por su cuenta. De tal modo, sintiéndose desamparados, los seres queridos de Yolanda prácticamente asumieron las labores de búsqueda, a las que se sumaron allegados y voluntarios. Entre todos repartieron volantes, esbozaron posibles recorridos, preguntando a vecinos, protestaron en las inmediaciones de algunos medios de comunicación y en las sedes de instituciones. Por supuesto,
a medida que los días pasaban, también iba en aumento la desazón de Gerardo, que ya debió aceptar que la situación empezaba a escapársele de las manos. Crece el miedo en uno, la incertidumbre, y pues eso es lo que nos está matando a nosotros. Aún así, Gerardo hizo todas las combinaciones de los recorridos que pudo hacer su hija ese día a esa hora. Midió los tiempos entre los camiones, cronometrando cuánto tardaban los desplazamientos, probando varias líneas de autobuses. Después de todos los trayectos, creía que todo estaba cerca del lugar donde se ve su última imagen, en esa área de San Nicolás de los Garza, donde también se localizó por última vez el teléfono celular de Yolanda. También solicitó la ayuda de los vecinos de esa colonia por si alguna contaba con cámaras también en la zona. Hizo un llamado esperando que quizás alguien que la hubiese visto pudiese dar alguna información, porque a esa altura el padre se sentía estancado en la avenida Conductores, de donde prácticamente no se movía. Pero nada resultaba. Era como si a su hija se la hubiese tragado la tierra. Mientras tanto, iban apareciendo sin vida personas que estaban desaparecidas, y cada vez que llegaba una noticia por el estilo, Gerardo no sabía qué esperar. Ninguno de los padres en su situación quería recibir la trágica noticia, pero alguna tenía que ser. Algo después, movido por la insistencia de muchos conocidos, logró un pequeño giro en la búsqueda cuando se decidió a aparecer en los noticieros de Monterrey, alertados en ese momento por la ola de jóvenes desaparecidas en la zona metropolitana. A partir de entonces, una asociación comenzó a orientarle y en compañía de un abogado volvió a poner la denuncia. De ahí en más, la fiscalía le prestó más atención al caso. Así, por ejemplo, Gerardo fue llevado a hacerse pruebas de ADN a los servicios forenses a reconocer posibles cuerpos y además los agentes entrevistaron 2 o 3 veces a todos los familiares y revisaron algunas de las cámaras que ellos habían localizado durante sus búsquedas. No obstante, ni siquiera así hubo éxito. Hasta que, llegado cierto punto, Gerardo por fin se desahogó y acusó a las autoridades de negligencia en la pesquisa, denunciando la lentitud para que la fiscalía finalmente asumiera las investigaciones. Tal y como dijo, se perdió mucho tiempo de búsqueda porque las autoridades afirmaban una y otra vez que la mayoría de las mujeres se iban de casa por problemas o desacuerdos familiares. Una hipótesis impensable no solo para el padre de Yolanda, sino para cualquiera que la hubiera conocido. En ese sentido, cada vez que tuvieron oportunidad, le expresaron a la prensa local que la joven amaba a su hija y era muy unida con su familia, por lo que resultaba inimaginable que se marchara así sin más, sin explicaciones ni motivos. Entretanto, Gerardo vio cómo su vida quedó detenida ese 31 de marzo. Ya casi no comía, apenas dormía, y en vez de ir al trabajo, repartía volantes a desconocidos. Tampoco tenía ningún interés en construir el patio. Las cosas que tenía pendientes ya no le preocupaban en lo absoluto. Su único interés era volver a ver a Yolanda. Sus jornadas se diluían en fiscalías y servicios forenses, o bien llorando por las calles, preguntando una y otra vez si alguien había visto a su hija. De cualquier modo, tal y como expresó a un importante medio español, el padre de Yolanda prefería eso a quedarse encerrado en su casa sin hacer nada por encontrarla, lo que consideraba, además, arriesgarse a que el caso fuera olvidado. En la vivienda levantó un pequeño altar con fotos de Yolanda. Ya no confiaba en las autoridades. En cambio, rogaba que apareciera algún otro video que le permitiera dar con pistas
para empezar a buscar una nueva ruta que pudiese haber tomado y saber qué fue lo que realmente le pasó. Pese a sus enormes esfuerzos, Gerardo era muy consciente de que era demasiada ciudad para él solo. Necesitaba ayuda. Fue por esa razón que trató de unir su búsqueda a la de los padres de Celeste Tranquilino, una niña de 16 años que desapareció en Juárez el mismo día que Yolanda. Pero aunque estos habían llenado el municipio de carteles, no quisieron levantar la voz por miedo a represalias. El 25 de ese mes, María Fernanda celebró su cumpleaños número 4 sin la presencia de su madre, pero rodeada del amor de su abuelo y otros familiares que, dentro de lo posible, procuraron brindarle a la pequeña algo de contención y calidez. Transcurridas un par de semanas, una nueva pista pareció arrojar algo de luz sobre el caso, cuando se supo que Yolanda se había comunicado con 2 números telefónicos en la mañana de los hechos. Al respecto, su padre dio a entender que pertenecían a conocidos, aunque se cuidó de no revelar mayores detalles para no entorpecer la investigación. Fueron 2 números que no tenía yo identificados ni mi hijo, de lo cual se iba a hacer la investigación, que eso tengo pendiente, hablarlo con el comandante o en su momento con el fiscal, de esos 2 teléfonos que yo tengo registrados, pero que yo no quiero tomar acciones, estoy esperando que ellos lo hagan y de la mejor manera. Sin embargo, la pista terminó por diluirse en la nada, dejando la investigación estancada en el mismo callejón sin salida. Un mes después, se llevó a cabo un rastreo en la localidad de Peñón Blanco, solicitado por los familiares de la joven después de que habitantes de la zona les informaron que la vieron allí alrededor de las 4 de la tarde del día que desapareció. Durante el operativo, Gerardo reveló que uno de los testigos claves en el caso era el exnovio de su hija, quien presuntamente la hostigaba. A fines de ese mes de abril, la Fiscalía de Nuevo León admitió deficiencias y removió de sus cargos a los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Antisecuestros. Unas horas más tarde, y en conferencia de prensa, la Fiscalía reveló 4 videos donde supuestamente aparecía Yolanda justo antes de su desaparición. Las grabaciones correspondían a una cámara de seguridad y en ellas se veía a una mujer caminando afuera de una vivienda en la colonia de Constituyentes de Querétaro. Llevaba el cabello recogido y un atuendo muy similar al que vestía la joven aquel día, lo que fue resaltado por la fiscal a cargo. De acuerdo con los datos arrojados en la grabación, las imágenes correspondían al mismo 31 de marzo. Sin embargo, en posterior entrevista con medios de comunicación, Gerardo desmintió que su hija fuese la mujer que aparecía en dichos videos, afirmando que, en primer lugar, para él no era cierto que las características físicas o la vestimenta de la persona en cuestión coincidieran con las de Yolanda. Sobre este último detalle, el padre señaló que si bien la blusa era algo similar, la que llevaba su hija era negra, pero también tenía líneas cruzadas que eran de color blanco o viceversa. Asimismo, Gerardo dijo que tras revisar detalladamente la fisionomía de la mujer en los videos, su estómago era un poco más pronunciado que el de Yolanda, así como también un poco más ancha de caderas y de piernas más alargadas. Pese a ello, en esa oportunidad, el hombre tuvo elogios para con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, por haber mostrado en el último tiempo amor y compromiso con el caso, por lo cual planeaba esperar más tiempo antes de decidirse a viajar a la Ciudad de México para exigir el apoyo del presidente de la República. Por lo demás, el operativo de búsqueda de Yolanda continuó al día siguiente. Luego, el 5 de mayo, la Comisión de Búsqueda Local ofreció una recompensa de 100,000 pesos mexicanos, equivalentes a unos
$4.900 a cualquiera que ofreciera información sobre su paradero. Durante esa misma jornada, el entonces gobernador de Nuevo León dijo ante cámaras de televisión que la desaparición de la joven podía tener que ver con una salida de su domicilio por un caso de violencia familiar, supuestamente de parte de su tío, a quien describió como un sujeto muy violento. Pese a que las declaraciones fueron ampliamente criticadas en redes sociales, las autoridades abrieron una línea de investigación al respecto. Luego de que esta información se revelara, se especuló que Yolanda pudiera haberse ido por voluntad propia. Sin embargo, los dichos fueron descartados por sus seres queridos a través de la cuenta en redes en la que publicaban actualizaciones sobre el caso. En publicación referida, los familiares insistieron en que la idea era sencillamente incompatible con la personalidad de Yolanda. Mientras tanto, su padre protagonizó nuevas jornadas de campañas y protestas pidiendo más atención e investigación al caso. Pero por desgracia, muy poco después, una mujer que recogía leña en unos matorrales se topó con un olor fétido y tras indagar mejor, descubrió lo que parecía un cuerpo y de inmediato alertó a las autoridades. Una vez que un equipo se presentó en el lugar, ubicado en el municipio de Juárez, a unos 11 kilómetros de donde Yolanda fue vista por última vez, se pudo constatar que los restos estaban en avanzado estado de descomposición. Aún así, e incluso aunque faltaba llevar a cabo los respectivos análisis forenses, las autoridades estaban casi seguras de que se trataba de Yolanda. En concreto, habían pasado 38 días desde su desaparición. Posteriormente, la fiscal a cargo reveló que vestía la misma ropa que llevaba al momento de su desaparición y que presentaba una evolución estimada en más de 3 semanas, indicio de que la muerte pudo producirse poco después de aquel 31 de marzo. Las características de la blusa, que eran una blusa negra con rayas, evidentemente por el tiempo tiene una característica de aspecto sucio, un pantalón de mezclilla que portaba el cuerpo del hallazgo, mezclilla color azul, y también unos tenis negros. Asimismo, la Fiscalía difundió fotografías de las pertenencias encontradas junto al cuerpo, como su bolso, 2 botellas de agua vacías, un vaso desechable con algunas extrañas frases de amor y como de despedida. Por último, y para mayor sorpresa, también un par de pequeños frascos que contenían la leyenda «Peligro», que reposaban en la unión que hicieron los brazos de Yolanda. Posteriormente, las autoridades confirmaron que contenían insecticida, y si bien la evidencia fue recogida para ser analizada y la carpeta indagatoria seguía abierta, la suma de esos detalles llevó a las autoridades a señalar que la chica había atentado contra su propia vida, incluso antes de realizar la autopsia. En la tarde del día siguiente, activistas y habitantes de Monterrey se congregaron frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado para protestar por lo que consideraban una falta de acción por parte del gobierno para frenar los crímenes perpetrados en contra de mujeres. Para comprender mejor el contexto, cabe señalar que según las estadísticas oficiales, por aquel entonces en dicho estado se reportaban más mujeres desaparecidas que en cualquier otro lugar del país. Ejemplo de ello fue que el hallazgo del cuerpo de Yolanda se produjo pocas semanas después de encontrarse los cadáveres de Devani Escobar y María Fernanda Contreras, otras 2 jóvenes que desaparecieron en Nuevo León en circunstancias similares. De tal modo, no fue de extrañar que las protestas continuaran a lo largo de esa semana, justo en vísperas del Día de la Madre, algo que añadió emotividad al hecho de que cientos de madres se congregaran afuera del mismo edificio, siempre sosteniendo carteles y pancartas de sus hijas desaparecidas
o muertas en contexto de violencia. A decir de un activista por los derechos de las mujeres que participó, el principal factor detrás de las desapariciones solía ser la impunidad reinante en el país. Por una parte, pesaba a su juicio el hecho de que supuestamente las autoridades no hacían cumplir los protocolos de personas desaparecidas, y por otra, que los protocolos de búsqueda no eran activados a tiempo, lo que en conjunto terminaba por ayudar a los criminales a seguir desapareciendo mujeres. Unos días más tarde, la Fiscalía informó que los resultados para determinar finalmente las causas de la muerte de Yolanda tardarían al menos 2 semanas más, pues acudirían a peritos nacionales e internacionales para coadyuvar en los estudios. Entretanto, el caso continuó rodeado de preguntas y cabos sueltos. A mediados de mayo, ni bien el padre de Yolanda recibió el cuerpo de su hija, un grupo de peritos e investigadores de Guatemala ayudaron en la revisión de la necropsia. Los especialistas se habían ofrecido poco antes para llevar a cabo sus labores gratuitamente. Posteriormente, cuando Gerardo veló a Yolanda en una funeraria local antes de darle sepultura, declaró ante los medios de comunicación que, de acuerdo con los estudios de dichos expertos y a los cuales prefirió no identificar, su hija no atentó en contra de su propia vida, sino que pereció a manos de un tercero. Asimismo, el afligido padre cuestionó que la Fiscalía hubiese dicho en principio que su hija se fue de casa por su propia voluntad, para luego hablar de que ella misma se quitase la vida. En cambio, para Gerardo, era cuestión de determinar si su hija murió a causa de golpes o por alguna sustancia suministrada por alguien. También salió al paso de ciertas versiones según las cuales ella estaba deprimida, aclarando que más lo que estaba era desesperada por la falta de dinero y no encontrar trabajo, especialmente porque se acercaba el cumpleaños de su hija y quería festejárselo. Fuese como fuese, durante esa jornada, los seres queridos de Yolanda le dieron el último adiós con globos, canciones y una misa de cuerpo presente. La madrina de su hija aprovechó para asegurar que se encargaría personalmente de que a la pequeña María Fernanda no le faltara nada. A un año del triste caso, el padre de Yolanda e integrantes de diversos colectivos protestaron en el Palacio de Gobierno de Monterrey para exigir justicia. Pese a que la convocatoria no fue amplia, Gerardo dijo que continuaría alzando la voz para que la muerte de su hija no quedase impune, aún y cuando no había avances concretos por parte de autoridades en ese sentido. En la actualidad, la situación no ha cambiado y no hay sospechosos señalados, pero Gerardo no pierde la esperanza de que el crimen finalmente se logre resolver. De hecho, hace poco comentó a un medio local que ha habido avances al respecto y se van cerrando indicios. Pese al tiempo, reconoció que la herida no ha sanado del todo y que en suma el dolor sigue siendo el mismo, pero de cualquier modo, en sus propias palabras, se trata de ir aprendiendo a vivir con la ausencia de su ser querido. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que el padre de Yolanda tiene razón al insistir que su hija fue víctima de un crimen? ¿O por el contrario, consideras que las autoridades tuvieron razón al calificar la tragedia como una acción de la joven por acabar con su vida? Y más importante aún, en el caso de lo primero, ¿crees que alguna vez se hará justicia para Yolanda Martínez? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás
a seguir creando contenido. Hasta pronto.